y hemos declarado el nombre de Jesús. Así que abra su Biblia conmigo en el libro de Judas. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en ese libro. Gracias, chicos. Qué bueno tener adoradores, tener personas que adoran al Padre y poder juntos estudiar la palabra de Dios. Hemos comenzado, esta es la segunda enseñanza que vamos a hacer en el día de hoy, de un pequeño libro en la Biblia. Es tan pequeño que solamente tiene un capítulo y solamente incluye 25 versículos, pero mientras más lo estudio y mientras más me paso tiempo estudiando el libro de Judas, veo cada vez más que tiene un contenido muy fuerte, que tiene tanta enseñanza, especialmente para nosotros, como dice la palabra de Dios, lo que hemos alcanzado los últimos días. Hay un mensaje, la palabra de Dios siempre tiene un mensaje eterno. La palabra siempre nos enseña a través de las edades, pero hay un mensaje que es específico para aquellos que han alcanzado los últimos días. Hay algo especial para esa generación que va a vivir los últimos días, y la enseñanza, el enfoque de la palabra de Dios para aquellos que van a vivir en los últimos días, o que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que estamos en los últimos días. Es importantísimo poder tener nosotros una precisión en lo que creemos, en lo que hacemos, y no solamente en lo que creemos, en lo que hacemos, sino en lo que vivimos. Porque la palabra de Dios, cuando usted se fija en este libro de Judas, no se enfoca tanto en cuál era la doctrina de aquellos que se habían apartado de la fe, sino cuál era su conducta. Entonces, Pablo en 1 Timoteo, segunda de Timoteo, otras cartas paulinas, por ejemplo, Pablo se enfoca en cuál era la doctrina de aquellos que iban a vivir en los últimos días, que estaban en contra del evangelio. Pero aquí en este libro no nos habla tanto de los temas de cuáles eran esas enseñanzas, sino de la conducta de la gente que iba a mostrar en ese concepto de cómo ellos se habían apartado de la fe. Así que la palabra de Dios nos da a nosotros una tremenda enseñanza, y podemos mirar juntos la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Estamos listos? Abra su Biblia en Judas. Vamos a mirar varias cosas en el día de hoy, pero nos vamos a concentrar en algo tan específico en el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas o multiplicados. Aquí vemos, ¿no?, la primera enseñanza que estuvimos hablando. ¿Quién fue aquel que escribió esta carta? Aquí dice que fue Judas. Y ahora estuvimos hablando un poquito acerca de eso, porque cuando hicimos el estudio de la palabra de Dios, habían varios Judas en la Biblia. Estaba Judas el Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. Estaba Judas, un hermano de Jesús. Y había otro Judas también, que era parte del grupo de los discípulos. Pero nos damos cuenta nosotros, por la referencia que le hace, que él es hermano de Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús. Y una de las cosas que dijimos en la enseñanza anterior, que fue tan importante, que los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús cuando Jesús estaba en la tierra.
Y a mí eso me llama mucho la atención porque ellos vivían con él, ellos compartían con él. Ellos vivían en la misma casa, eran medios hermanos, como también hemos observado, porque Jesús, él no fue José su papá, sino fue el Padre Eterno a través del Espíritu Santo que puso el esperma en el vientre de María y de ahí vino el embarazo de María y Jesús nació. Así que eran medios hermanos. Pero esos medios hermanos que vivían con él no creían, y lo podemos ver en varios pasajes, especialmente en Juan capítulo 7, cuando ellos le dicen a Jesús que fuera a la fiesta y que porque él no iba a Jerusalén para que se mostrara que él era la persona que había sido enviado por el Padre. Y dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y para mí es una tremenda enseñanza, porque aunque sus hermanos no creyeron, cuando vino la resurrección, ellos recibieron a Cristo. Porque lo podemos ver en el capítulo 1 del libro de los Hechos, creo que el versículo 14, cuando dice que estaban los 120 juntos y estaba María y sus hermanos. Así que ellos vinieron a aceptarlo después de la resurrección. Y para mí eso es una tremenda enseñanza, porque Dios siempre va a alcanzar a nuestros familiares. Tarde o temprano no nos podemos dejar de orar por ellos, de interceder por ellos, porque tarde o temprano, así como los hermanos de Jesús, la revelación de Dios se manifestará a sus vidas. Amén, diga amén a eso, ¿no? Diga, si usted tiene familiares que no conocen a Jesús, no deje de orar por ellos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acá. Tenemos que continuamente orar por ellos. Ahora, aquí también la palabra de Dios nos dice algo tan lindo también, porque Él no se identifica. No, porque hubiera sido muy lindo, usted sabe, imagínese, si usted es el medio hermano de Jesús, lo que usted podría decir ahí, Judas, hermano de Jesús. No, él dijo siervo de Jesucristo. Él no miró a Jesús en el contexto de la persona de la carne, sino que lo vio al Cristo resucitado. Y estuvimos estudiando esa palabra, porque esa palabra siervo es la palabra doulos en el griego, y era alguien que se hacía esclavo voluntariamente de otra persona. Y para mí eso es tan poderoso, tan tremendo, porque si nosotros hemos amado a Jesús y nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Esa debe ser nuestra actitud. Y yo creo que, déjeme enfatizar, porque en Romanos 7 lo dice muy claro eso. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros es que cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones, gastábamos nuestra energía, todo lo que teníamos, todo nuestro esfuerzo, lo empujábamos hacia el pecado, hacia lo que queríamos, hacia lo que nuestra carne deseaba. Pero cuando venimos a Dios, bajamos la intensidad. Y yo creo que eso es algo erróneo, porque nosotros debemos de amar a Dios, así como yo me entregaba al pecado, así como yo hacía lo que sea para yo poder ir a una fiesta, andar con mis amigos, irme de viaje. De la misma manera, ahora que soy siervo de Cristo y he declarado que soy esclavo de Él, tengo que hacer el mismo esfuerzo para amar, para buscar y para entregarme a Dios. De la misma manera que lo hacía aquí, lo debo hacer aquí también en el nombre de Jesús. Por eso es que a veces el cristianismo, el creyente, es como un poquito flojo, porque gritábamos en el estadio, íbamos al juego de béisbol o íbamos al juego de soccer, hacía un gol,
Señor. Venimos a la iglesia, no queremos ni levantar las manos. Y cómo gritábamos allá, cómo nos emocionábamos por un partido. Ahora nuestra vida entonces debe de tener la misma intensidad en todo el sentido de la palabra, en nuestra expresión, en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra dádiva, en nuestro tiempo. Si somos esclavos de Jesucristo, Él es el dueño de nuestras vidas. Aleluya. Y por eso debemos de tener ese mismo énfasis en nuestros corazones. Amén. Por eso me gusta, dice, Él no se identificó con el hermano buscando, como decimos en nuestra nación, bien dominicano, Él no estaba buscando un enllave. Él no estaba buscando a alguien que él se identificara para ganar ventaja, sino que él mismo se entregó como un siervo de Jesucristo. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que él era hermano de Jacobo y por eso entendemos que era un hermano de Jesús. Dice, a los llamados, hemos sido llamados, santificados. Y hablamos de esa palabra santificado, que es amado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora el verso 3 comienza entonces a desarrollar algo bien específico. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos la semana anterior. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la palabra de Dios, entonces él comienza a identificarse con la audiencia. No nos dice a quién le estaba escribiendo, pero dice que eran amados. Entonces eran gente, eran hermanos, eran parte de la familia de la fe. Y dice, él tenía una gran solicitud. Entonces en otra traducción, mire cómo lo dice, mientras hacía todo lo posible por escribirles. O mientras en otra traducción dice, mientras me preparaba con gran entusiasmo para escribirles. O sea que el propósito de Judas era escribirle a esa comunidad de creyentes que él amaba. ¿Y de qué le iba a escribir? Él le iba a escribir de la salvación que ellos tenían en común. En otras palabras, me imagino que le iba a dar un tema del evangelio, un tema cristiano, un tema específico que él le iba a escribir a ellos. Pero la palabra de Dios nos dice algo, que mientras él tenía esa gran solicitud, mientras él tenía ese gran empeño, mientras él tenía ese entusiasmo de escribirle a ellos acerca, me ha sido necesario, diga conmigo, me ha sido necesario. ¿Qué era necesario? ¿Qué fue lo que le pasó a Juan? Dice, se me fue obligado. En el original lo que quiere decir que él fue obligado a escribir otra cosa. En otras palabras, el Espíritu Santo lo guió, el Espíritu Santo sopló y le puso una inquietud y una acción para que él ahora se enfocara en ciertas cosas. Fue una necesidad impuesta por una condición externa de lo que estaba pasando en la iglesia de aquellos a los cuales él iba a escribir. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Aquí dice la palabra de Dios que habían gente que se habían infiltrado en la congregación y que habían estado allí infiltrados con una mala doctrina. Entonces hay un cambio y es bien interesante porque de todas las epístolas que Pablo escribió, todas hablan un poquito acerca de los últimos días y de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Solamente creo que el libro de Filipos o Filipenses, uno de ellos o Filemón, creo que no habla específicamente de eso. No estoy ahorita bien seguro, pero yo sé que hay un solo libro de todos los libros de Pablo que él no enfoca nada en cuanto a lo que son los falsos maestros o falsos profetas.
Así que este hombre dice, tengo la necesidad. Y la palabra nosotros la vimos en el griego es estoy apretado. Es cuando alguien te aprieta, cuando hay una gran necesidad, cuando hay una restricción, cuando eres comprimido a hacer algo. Entonces dice, yo quería escribir otra cosa, pero tengo una necesidad ahora de escribir otra cosa. Y cuando usted mira lo que él escribió, yo me pasé casi 8 horas con un versículo el día de hoy. Digo, Dios mío, pero cada versículo, cada cosa que él declaró, tiene una tremenda enseñanza para nosotros. Y por eso, aunque es un libro de un solo capítulo, son 25 versículos, yo creo que nos tenemos que ir bien despacio para nosotros poder entender cuál era la urgencia. Porque como dijimos anteriormente, la urgencia era que Cristo, cuando en Mateo dijo, en los últimos días vendrán falsos maestros, falsos profetas. Jesús ya lo había profetizado. Pablo ya también lo había dicho cuando se despidió de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, ya yo me voy, ustedes no me van a ver nunca más la cara, pero cuando yo me vaya vendrán lobos. Pastores vestidos gente vestido de pastores, pero son lobos por dentro, que vendrán a confundir, que vendrán a traer mala doctrina, que vendrán a traer cosas que van a crear caos. Ustedes, los ancianos, deben de velar para que la palabra de Dios y para que el evangelio y para que la precisión de lo que yo le he enseñado se mantenga. Pero Judas ya no estaba hablando de algo que venía, sino de algo que ya estaba dentro. Y creo que ahí que está la urgencia. Y es bueno señalar esa diferencia, porque ya Judas lo que estaba diciendo, mire, yo no estoy esperando que van a venir anticristos, no estoy esperando que van a venir falsos maestros. Ya se infiltraron, ya está en medio nuestro. Y cuando él ve eso, entonces lo que le surge a él es una tremenda urgencia, una necesidad. Y esa necesidad le había puesto presión, le había puesto un peso sobre él, que él no podía escribirle de lo que él le quería escribir, sino que él tuvo que escribir esta epístola. Y por eso la palabra de Dios nos dice que cuando era necesario escribir, porque ellos debían de hacer algo. ¿Qué debían de hacer? Debían de contender ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos. Ahora vemos la palabra de Dios. Nosotros hemos hablado en las últimas semanas, hemos hablado acerca de una fe sana. Hemos hablado de que tenemos que batallar la buena batalla de la fe. Aquí la palabra de Dios nos enseña que no solamente yo debo de tener una fe sana, no solamente debo de tener fe en los últimos días, no solamente tengo que hacer que batallar, ¿no? y perseverar en medio de la prueba, a través de la fe, que mi fe va a ser probada, como hablábamos este domingo pasado. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que no solamente tengo que hacer todo eso, sino que tengo que contender por la fe. Y esa palabra contender debo de luchar. Es cuando un atleta o un soldado se esfuerza, o un atleta se esfuerza para ganar un premio. Estoy luchando, esforzándome. Lucho con un adversario para yo poder seguir la carrera que Dios nos ha llamado acerca del evangelio. Por eso la palabra está en el presente continuo. Es muy interesante, porque no es que yo voy a contender hoy, sino que tengo que seguir mañana tengo que hacer lo mismo, pasado mañana tengo que hacer lo mismo, porque es un presente continuo, es a present continuous tense. Tengo que hacerlo continuo. Entonces, cuando la palabra me dice que tengo que hacer algo continuamente, entonces le tengo que poner atención. Porque hay cosas que se van a levantar, hay cosas que van a venir, hay cosas que van a ser
que se van a enfrentar a nuestras vidas, en nuestro andar como creyentes, que vamos a tener que siempre estar ahí en la batalla. No podemos bajar las armas, no podemos bajar la guardia, como decimos en otra expresión. Tenemos que tener los cañones listos. ¿Por qué? Porque tenemos que defender, tenemos que batallar, tenemos que contender por la fe. Hicimos una gran diferencia porque dijimos que no es ser contencioso, porque una cosa es ser contencioso como un adjetivo, es una persona pleitosa que quiere hacer pleito con todo el mundo. Eso es ser contencioso, pero la palabra de Dios no prohíbe eso. Dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amables para con todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no está diciendo que yo debo ser contencioso en mi fe, sino que yo debo de contender en la fe. Es el verbo, es la acción de yo estar siempre defendiendo lo que he creído. Es estar en una posición fuerte para que cuando venga la confusión, porque siempre el enemigo no se va a aparecer y te va a decir, mira, abraza esto, siempre va a venir con sutileza, va a venir siempre con algo delicado, algo bonito, algo que te va a atraer, algo que te va a llamar la atención, pero al final no es lo correcto, sino que te va a llevar a la perdición. Siempre viene de una manera muy sutil y muy suave hasta que te puede llevar y sacarte del camino y de la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Pero yo bendigo a Dios porque yo sé que Dios es el que dice en su palabra que a nosotros los pastores Él nos ha dado la gracia para velar por el rebaño, para guardar el rebaño. Y yo le digo en el nombre de Jesús, mientras la gracia de Dios esté aquí y mientras Dios esté con nosotros, mientras amamos a Dios y busquemos a Dios con todos nuestros corazones, ninguno de nosotros no seremos confundidos, porque nosotros amamos a Dios, amamos su palabra y amamos lo que Él ha establecido en ella. Ahora, yo debo de contender por la fe. Ahora, mire bien entonces lo que la palabra de Dios nos dice entonces. Dios mío, el tiempo se va así. Mire bien, ¿está ahí conmigo todavía? Ahora, todo eso lo hablamos la semana anterior de otra manera, lo expresamos de otra manera. Pero mire lo que yo quiero expresar en el día de hoy, el verso 4. ¿Está ahí conmigo? Y dice aquí la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ese versículo en sí nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que estos hombres ya han entrado encubiertamente, ya están en medio nuestros. Pero cuando Él habla de eso, dice cómo son estos hombres, lo define. Dice hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y que niegan el señorío de Jesús. Entonces aquí vemos en la palabra de Dios, lo primero es de cuál era el perfil de aquellos que habían recibido la palabra, habían recibido esta carta. Cuál era el perfil de aquellos que se habían infiltrado. Ahora mire cómo dice la versión, dice que habían entrado encubiertamente. Mire cómo dice la versión amplificada, la voy a tratar de leer, quería tenerla acá en la pantalla hoy, pero no tenemos una persona que nos ayude con eso. Pero dice así, porque algunos se han infiltrado encubiertamente, como si se hubieran colado por una puerta lateral. Siempre el que entra a alguien encubiertamente nunca entra de frente, siempre entra por algún lado.
El enemigo nunca te va a querer engañar de frente, siempre va a querer con algo sutil. Por eso aquí me gusta esta versión, porque dice como si se hubieran colado por una puerta lateral. Si alguien entra por aquí en este momento, a todos nos va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque esa puerta está cerrada, la única que está abierta para entrar es aquella. Y son unos impíos cuya condenación ya estaba anunciada desde hacía mucho tiempo, pues tuercen la gracia de nuestro Dios en decadencia y en inmoralidad sexual, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Aquí la palabra de Dios lo primero que dice es que ya esas personas han sido infiltradas. Ya no estamos anunciando que vienen, ya no estamos anunciando que van a venir, sino que ya están en medio nuestro. Y eso es para la iglesia que ha alcanzado los últimos días. Pero Judas dice que están en medio nuestro. Mire cómo dice, porque acuérdese, una de las cosas que hicimos la semana pasada fue que dijimos que la segunda de Pedro y Judas habían escrito paralelamente el mismo mensaje, de una manera diferente, pero usando la misma lógica. Y no sé si uno se copió del otro o el otro miró lo que el otro dijo y lo escribió. Eso no importa cuál sea el argumento, yo lo estudié, hay muchos comentarios, muchos dicen que si Judas lo escribió en el año 60 o en el año 85, creo que era que decía, entonces él copió a Pedro, pero si lo escribió antes, entonces fue Pedro el que leyó la carta de él. Pero no importa, aquí lo que es importante es que el mensaje fue dado para nosotros. Amén. Ahora, mire bien lo que dice acá, si usted mira su página, a segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así. Que estamos viendo que se habían infiltrado. Que dice, pero hubo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, entre el pueblo, entre la congregación, habían falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, aquí Pedro dice que ya esos falsos maestros estaban entre el pueblo y que habían gente pero otros se habían introducido encubiertamente. ¿Cómo se habían introducido? Se habían introducido encubiertamente con herejías destructivas y aún negaban al Señor. Así que son personas que habían entrado. ¿Y quién era esa que habían entrado? Dice que eran falsos maestros. Entraron arrastrándose, llevando doctrina que eran contrarias a lo que ya se había declarado. Y por eso la palabra de Dios nos escribe. Si usted mira y se va unas cuantas páginas hacia atrás, en Primera de Juan, un poquito más, unas cuantas páginas adelante, dice así, en Primera de Juan, capítulo 2. Vaya conmigo ahí. Es bueno que usted traiga su Biblia, que usted pueda ir anotando, porque estas son enseñanzas, no es tanto prédicas, sino queremos enseñar la palabra de Dios. En el Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Miren lo que dice. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Entonces aquí hay una diferencia, porque cuando hablamos del anticristo, ¿qué es lo que se refiere? La gente cuando habla del anticristo solamente habla de una persona, ¿no? Que va a venir el anticristo en los últimos días. Pero aquí también habla de los anticristos en plural. Entonces, ¿por qué hace una diferencia? Porque va a haber una persona que va a representar o va a tener la personalidad del anticristo, pero el espíritu de los anticristos ya está. O sea, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo es anticristo.
Entonces ya ese espíritu en la ciencia, en la política, en los negocios, en todas las áreas, en la educación, ya ese espíritu ya penetró. Todo el mundo está en contra de Cristo. Entonces vemos los anticristos de diferentes ramas, de diferentes ángulos. Se metieron los anticristos porque están en contra de todo lo que es Cristo. Aunque se va a ver una manifestación al final de los últimos días de una persona que va a ser el anticristo en singular. Pero ya los anticristos, dice la palabra de Dios según Primera de Juan, ya están. Y mire lo que dice acá. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos? Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos porque hay anticristos. ¿Estamos claros ahí? Entonces, por eso nosotros podemos decir con certeza que estamos viviendo en los últimos días, porque ahora todo es en contra de Cristo. Estamos llegando a ese punto final de la historia de la humanidad, donde el principio de la iglesia primitiva se va a manifestar otra vez en los últimos días. Lo que se manifestó en el principio se va a manifestar en los últimos días. ¿Qué se manifestó en el principio? Persecución. Los cristianos fueron perseguidos porque su doctrina o su enseñanza eran contraria a la cultura que se vivía en aquel tiempo. Nosotros creemos que es ahora que la gente hace lo que hace. No, en aquellos tiempos era legal tener relaciones sexuales con niños. Había gente adulta que vivían con niños. Eran cosas que eran legalmente establecidas por los griegos, por los romanos. Eso, había una corrupción, había homosexualismo. Claro, no se ve en la magnitud tal vez por los medios de comunicación, por lo que tenemos ahora, no se ve tal vez como en aquellos tiempos, pero en aquellos tiempos ya todo eso existía y la iglesia fue rechazada, la iglesia fue perseguida. Pero a la misma vez, esa iglesia que fue perseguida fue la iglesia que andaba bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, haciendo señales, prodigios y maravillas. Así va a ser en los últimos días. Vamos a ser perseguidos, algunos de nosotros tal vez tengamos que ir a la cárcel por 10 días, como dice en Apocalipsis, pero glorias sean dadas a Dios, porque Dios le dará un poder y una autoridad a la iglesia como en el principio. Va a haber señales, prodigios y maravillas, y aún dice la palabra de Dios que cuando te lleven a los tribunales, en esa misma hora el Espíritu Santo te dará palabra. Eso es poderoso. Yo no sé qué te va a decir el Espíritu en ese momento. Dice, te dará palabra. Yo creo la Biblia. O sea, vamos a estar delante de un juez y tal vez no sabemos cómo defendernos, pero cuando estemos parados ahí, el Espíritu Santo nos empoderará y nos dará palabra. Aleluya. Le puedo dar gracias a Dios porque Dios no nos va a dejar solo. Dios no nos ha dejado solo, no nos dejará solo, y el Espíritu Santo estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Así que la palabra de Dios es poderosa. Se tratan de gente que ya fueron anunciadas, gente que fueron anunciadas, que nosotros tenemos que tener cuidado de ellos. Vaya conmigo al libro de Mateo y luego vamos a volver a Judas. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 7, vaya ahí rapidito conmigo. La palabra de Dios también nos dice algo acá. Jesús hablando. Cuando estudiaba la palabra hoy, digo, wow, qué tremendo son el capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. Porque fueron todas palabras de Jesús. Para mí, lo que Jesús enseñó en esos 3 capítulos es la constitución del reino. Entonces, cada nación tiene una constitución. ¿Usted quiere saber cuál es la constitución del reino de Dios? La constitución del reino de Dios es Mateo 5, 6, 7. Y cuando yo lo vi hoy, digo, tenemos que tomar en uno de estos discipulados y estudiar eso. Porque Jesús fue muy claro.
En la doctrina, por eso usted ve el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, todo en rojo, porque fueron palabras directamente de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, bienaventurados son los que son perseguidos. O sea, él comenzó a hacer ciertas declaraciones y fueron hechas por la misma boca de Jesús. Pero aquí él dice algo que es referente al tema de lo que estamos estudiando en el día de hoy. Mateo capítulo 7, verso 15, dice así. Dice, guardaos, ¿de quién? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice Jesús? El verso 16, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, sería algo ilógico. O sea, en otras palabras, por eso, ¿qué se acuerda usted de eso? Ni el árbol malo puede dar fruto bueno. ¿A qué se refiere eso? En Santiago, una fuente no puede dar agua, ¿no? Agua salada o agua, o sea, el agua tiene que, o sale agua buena o sale agua mala. No, la palabra lo habla, ¿no? De una misma fuente no puede salir dos tipos de agua. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. De un mismo árbol no pueden salir diferentes frutos. Si usted es creyente, el fruto que va a salir de sus vidas es un buen fruto. Amén. Si no está saliendo buen fruto, bueno, revísese y pídele a Dios por transformación. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice el verso 19. Así que por sus frutos lo conoceréis. La palabra de Dios nos dice, que guardaos de los falsos maestros o de los falsos profetas que van a entrar en los últimos días. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos habla de eso? Porque la palabra de Dios nos dice que va a haber un tiempo de apostasía. Diga conmigo, apostasía. Es apostatar, es el verbo. Ahora, hay una gran diferencia, y quiero, con la ayuda de Dios ahí, ver cómo lo explico. Hay una gran diferencia entre un falso profeta y alguien que se ha apartado de la fe, que es un apóstata. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a la iglesia mormón, por ejemplo, ya es una falsa profecía. Ya yo sé que es un falso. Nunca fueron. Pero la apostasía es diferente. La apostasía son personas que ya estaban, que habían recibido la verdad, que habían anunciado la verdad, que habían creído de alguna manera en la verdad, pero luego se retractaron. Entonces, por eso Judas dice, me urge hablarle de esto porque esto es bien importante. Porque una cosa es si alguien viene con una falsa doctrina, yo lo puedo identificar más fácil. Pero lo más difícil de identificar es una persona que una vez estuvo con nosotros en el contexto de que recibió la verdad, predicó la verdad, pero luego entonces se quedó en medio nuestro y nosotros no lo sabemos, y como no lo sabemos, está en medio nuestro para contaminar. Entonces, ¿cómo tú identificas eso? Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña que la apostasía es diferente. Están dentro de la comunidad, existen dentro. Es un terrorismo espiritual. Son terroristas espirituales. Están dentro, pero no son. Conocían la verdad, estaban asociados con la verdad, proclamaban y predicaban la verdad, pero llegó un tiempo donde ellos rechazaron la verdad, como leímos ahorita en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Estaban en la verdad, pero la rechazaron, se apartaron, se desligaron de ella. Cuidado. Se quedan dentro de la iglesia,
Pero por eso la gran diferencia, como lo dije ahorita, pero lo quiero repetir porque es importante, los falsos maestros pueden estar afuera, pero el peligro es, y la conexión es que lo que se han apartado de la verdad, todavía pueden tener conexión con la misma comunidad de creyentes. Y ahí que está el peligro. Porque la apostasía es un trabajo de adentro, no de afuera. Entonces por eso tenemos que contender, tenemos que pelear, tenemos que batallar por nuestra fe. No es que vamos a estar mirando a todos los hermanos de una manera, déjame ver si este es uno de los que está engañando. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios nos enseña. Y si la palabra nos enseña, nosotros tenemos que estar claros en lo que creemos. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que las ovejas deben de oír la voz de su pastor, no la voz de otra persona. Yo siempre he tenido problemas con eso, con personas que no, porque fulano dijo eso, usted le va a creer más a lo que dijo una persona que a su pastor. Y ahí yo tengo una duda. Porque si usted le cree más a alguien que le dijo algo y no me preguntó a mí, entonces puede ser que yo no sea su pastor, porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Y aunque usted no lo vea claro y le parezca un poquito oscuro, la razón que sea o como se lo pintaron, como se lo dijeron. Por eso Dios pone personas, por eso Dios pone pastores, por eso Dios pone ancianos. Por eso es una pluralidad de liderazgo. Para que nadie sea como, no, el único y ese. No, aquí hay pluralidad. Mire, créame, la verdad, créame. Si yo me salgo un centímetro de la verdad de Dios, tengo una que duerme conmigo, que no se va a comprometer porque esa es su esposa. Esa me va a dar un palo, seguro que me lo da. O me tumba de la cama, o me brinca arriba, me saca los demonios, hace lo que sea. Pero dice, tú te tienes que enderezar. Porque nuestro compromiso no es como matrimonio. Nuestro compromiso primero es con delante de Dios y luego viene el matrimonio. Hello. Somos serios en esto. No estamos aquí para estar jugando al evangelio. Por eso la palabra de Dios nos enseña. Entonces por eso usted tiene que saber de dónde usted se conecta. ¿Para qué? Para que siempre usted pueda tener un oído claro acerca de lo que debe de oír y cómo lo debe de escuchar. Así que estos hombres eran gente que se habían escondido, se infiltraron, era una apostasía. Ahora vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses. Vamos rapidito ahí, a ver si podemos terminar hoy. Solamente voy a atacar un solo versículo hoy. Mire, es 8 horas estudiando para hablar de un versículo. Pero qué rico este versículo, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Se infiltraron. Y ya pudimos ver todos los pasajes en cuanto a eso. Ahora, aquí la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9 al 12, nos da un poquito de luz también. Dice así. Perdón, creo que. Déjame un segundo, Pérez. Vamos a Hechos, capítulo 20, mejor, perdón. Hechos, capítulo 20. Vamos a mirarlo allí porque creo que Pablo lo dice de una manera un poquito más narrativa, de una manera narrando la historia en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 20, verso. Pablo se iba a despedir de ellos y mira lo que dice el verso 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. O sea, él se estaba despidiendo, no me van a ver más. Verso 26. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Verso 27, capítulo 20 del libro de los Hechos.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, él fue fiel en el consejo. Por tanto, mirad por vosotros. Para tú cuidar a otro, te tienes que cuidar a ti mismo primero. Interesante, ¿no? Dice Pablo, bueno, antes de mirar por los demás, mírense ustedes. Porque muchas veces queremos primero mirar a los demás y no mirarnos a nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros primero, para saber que estamos correctos en lo que estamos corrigiendo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es la palabra supervisores o overseers en inglés. Aquellos que están sobre la grey, que están mirando. Obispos, esa sería otra palabra. Dice por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, verso 31, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, verso 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la palabra que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ahora Pablo estaba haciendo una apelación. Mira, yo me voy, pero van a venir gente, pero yo lo encomiendo a la palabra. La palabra tiene el poder, la palabra de su gracia tiene el poder ¿para qué? Para guardarnos y para darnos herencia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso usted ha tomado la mejor parte en el día de hoy. Y aquel grupo que está conectado, también que está en sus casas, en North Bergen, regado en muchos lugares, están allí conectados, recibiendo la palabra de Dios. Porque es importante, porque es la palabra la que dispensa gracia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra se incrusta en nosotros y nos da la gracia necesaria para nosotros ser guardados en los últimos días. Así que ella es capaz de guardarnos. Ahora, volvamos a Judas para los minutos que nos queda terminar. Verso 4. Judas capítulo, bueno, no hay capítulos, el verso 4, ¿no? Podemos ir capítulo 1, verso 4, por un solo capítulo. ¿Estamos ahí? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, habían personas que habían sido destinados para esta condenación. Y no voy a entrar en ese punto ahorita, porque lo que me interesa es cómo él lo describe, quiénes son esas gente que se infiltraron. ¿Cómo se infiltraron? Dice, son hombres que impíos. ¿Y qué hacen esos hombres impíos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Cristo como el único soberano y Señor. Ahora, lo primero que aquí habla, dice que eran, diga conmigo, hombres impíos. O sea, ¿qué son hombres impíos? Mire, cada vez que la palabra de Dios nos habla de hombres impíos, no habla, siempre está relacionado con inmoralidad sexual. Son gente que están atados sexualmente. Cuando usted lo busca, los hombres impíos siempre tienen una conexión con la sexualidad. Y cuando estudiemos los otros versículos, usted se va a dar cuenta por qué. Porque luego en el versículo 6, 7 y 8, él hace ciertas alusiones al Antiguo Testamento de cómo la apostasía se manifestó. Dice, Dios sacó a la nación de Israel en el verso 5, la sacó con mano poderosa, pero la tuvo que destruir en el desierto porque no creyeron a Dios. Y luego después habla de
de aquellos que se rebelaron a la autoridad, pero luego entra entonces en Gomorra y Sodoma, que era una ciudad que se había prostituido sexualmente. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que los hombres impíos siempre hay una debilidad sexual. Dice, desprovisto del temor reverencial hacia Dios. Impíos. Ahora, mire bien lo que hacen esta gente que son impías. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, vamos a leer, porque no quiero correr esto. Vaya conmigo a segunda de Pedro, hay unas cuantas páginas hacia atrás. Capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice? Y si no perdonó al mundo antiguo, porque aquí está haciendo la referencia otra vez de lo que vamos a ver en Judas, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trajeron el diluvio sobre el mundo de los ¿qué? De los impíos. ¿Por qué fue que Dios destruyó la humanidad de aquel tiempo? Porque cuando usted lee el capítulo 5 de Génesis, dice que el corazón del hombre estaba de mal en peor y que los ángeles, bueno, hay una historia ahí bien que después lo vamos a ver cómo lo reconciliamos, pero habla de que Dios destruyó a la humanidad de aquel tiempo porque supuestamente cuando se habla en Génesis dice que los ángeles se unieron con las hijas de los hombres. Entonces hay como una perversión sexual y de ahí entonces nacieron una raza que no era lo que Dios había declarado. Y eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Y dice que Dios destruyó con agua a todo ser viviente porque los ángeles dejaron su dominio. Y el dominio de los ángeles era en la dimensión espiritual. Y se metieron a la tierra. Pero cuando se metieron a la tierra, se unieron de alguna manera. Yo no sé cómo, pero hubo una infiltración de seres espirituales que preñaron mujeres en la tierra. Y aunque nosotros sabemos lo que dice Jesús, que los ángeles no tienen sexo, porque lo habla bien claro en una de las enseñanzas de Jesús. Pero ¿cómo sucedió esto? Tal vez nosotros no tenemos toda la visión, pero sí yo le puedo decir algo. El enemigo sabe que a través de la perversión sexual él puede reconfigurar la imagen de Dios en el hombre. Por eso la perversión te lleva a degradarte de una manera que lo que Dios visualizó que tú tenías que ser como hombre y como mujer, por eso la gente, el transgénero, por eso la gente se quiere cambiar lo que son y lo que nacieron, porque es una depravación. Y cuando usted lo sabe, ya usted lo sabe, que la gente que se mutila el cuerpo, luego cuando crece se quieren volver otra vez y se arrepiente, pero ya es muy tarde, ya no pueden volver hacia atrás. Entonces el enemigo sabe algo, que esos ángeles caídos saben algunas cosas acerca de la sexualidad. Por eso el matrimonio, dice la Biblia, debe ser sin mancilla. En otras palabras, usted no puede tener 2 mujeres, 3 mujeres, no puede tener ciertos apetitos sexuales fuera del matrimonio, porque cuando eso pasa, usted corrompe el estado matrimonial y entonces afecta a su cónyuge de una manera negativa. Hello. Esto no es algo fácil. La perversión te puede llevar al infierno. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque el abrir la puerta a esos pensamientos y a esas doctrinas que mucho de la gente de la iglesia en los últimos días le han abierto un poquito la puerta, pero es un engaño. Por eso debemos de contender en la fe, no ser contenciosos, no peleones, pero pararnos firmes en lo que hemos creído y trazar la línea en nuestra jurisdicción y decir no, de aquí para acá no.
De aquí para acá nosotros vamos a amar a Dios. De aquí para acá nosotros vamos a creer su palabra. De aquí para acá tú no vas a pasar esta raya. Y nosotros tenemos que poner linderos, porque si no ponemos lindero, el pecado del otro. Por eso la palabra de Dios nos enseña que aquel que se una a una ramera, a una prostituta, se hace una con esa persona. Y todo lo que esa persona es se le transfiere a la otra. Y todo lo que esta persona es se le transfiere a la otra. Y muchas veces no nos damos cuenta porque decimos: pero ese muchacho era tan lindo, era tan bueno, era tan sano. ¿Qué le pasó? Busque. Que hubo un camino que se abrió. Por eso tenemos que guardarnos. Diga que está a su lado: guárdate siempre. Guardémonos siempre en el nombre de Jesús. ¿Me estoy comunicando? O sea, los hombres impíos siempre estaban conectados a la sexualidad. Por eso en segunda de Pedro capítulo 3 verso 7, mira lo que dice aquí: pero los cielos y la tierra que existían ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos. ¿Qué hicieron los hombres impíos? ¿Quieres saber lo que hacen los hombres impíos? Mire lo que hacen los hombres impíos. ¿Está listo para ver? Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa palabra convierte en libertinaje. Mire cómo dice la New King James Version. Dice, aquello que no que cambia, no que convierte, sino que cambia, usa la palabra cambiar. La American Standard dice, aquellos que pervierten la gracia, la cambian, la pervierten. La traducción, otra traducción dice, la distorsionan. Entonces, la gente impía siempre va a tomar la gracia de Dios y la va a distorsionar, o la va a querer cambiar, o la va a querer aplicar de otra manera. Eso no es nada nuevo, hermanos. Es la palabra, por eso es una palabra compuesta. Convierten la gracia en libertinaje. Es transferir, es cambiar. Es cuando usted se cambia de un partido. ¿Usted ha visto los políticos ahora? Dice, bueno, ya yo no soy de tal partido, ahora soy de este partido. Se cambian, esa es la misma palabra. Se cambian a algo diferente. Sí, generalmente la palabra significa quitar o transferir. Cuando habla, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, dice, hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio, hay un cambio de sacerdocio. Porque ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Ese cambio es obvio. Por eso Enoc fue traspuesto, fue cambiado, transferido. Pero en este contexto lo que implica es un cambio en el evangelio. Es sustituir lo que yo he recibido de la gracia de Dios por otra cosa. Y eso es cuidadoso. Porque tú puedes sustituir la gracia con algo que tú crees que es verdad. Y por eso lo hemos hablado muchas veces, pero no importa. ¿Tú sabes lo que dice Matthew Henry? ¿Cuánto conocen ese? Es uno de los comentarios más comunes y más famosos, creo que del mundo. Te lo puede encontrar en línea. Él dice, la predicación no tiene objetivo de enseñar siempre algo nuevo, sino de repetir. Porque la repetición es lo que nos hace a nosotros estar claros. Porque lo que oíste hace 3 meses, pero cuando se te repite, dices, oh, espérate. Es la gente que convierte en libertinaje. Es cuando sustituye. Y no es que tú estás sustituyendo la gracia por algo malo, pero también lo estás sustituyendo por algo que ya caducó, como el judaísmo.
Se toma forma de judaísmo. Ya lo hemos hablado, lo hemos repetido. Hemos hablado del libro de Gálatas, hablamos todo el libro de Hebreos, hablamos todo el libro de Colosenses. Hemos estado estudiando constantemente. ¿Quién os embrujó? ¿Quién nos hechizó? Dice en Gálatas capítulo 3 verso 1, porque comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces, a veces no es simplemente tal vez entrar en una falsa doctrina por una sustitución de lo que tú recibiste. Cristo es el centro del evangelio. Todo está revelado en la persona de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la resurrección, Cristo es la paz, Cristo es la misericordia de Dios, Cristo es la justicia de Dios. No hay otra cosa, no se puede sustituir, no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Solamente hay un solo nombre, y aunque el mundo no lo quiera oír, y aunque el mundo no quiera pronunciarlo, el mundo no tiene problema con decir Dios, pero sí tiene problema con decir Cristo. Pero nosotros decimos y declaramos en este día que Cristo es la centralidad de nuestras vidas, porque ese es el evangelio. No lo podemos cambiar, no podemos convertir la gracia en otra cosa. Porque dice aquí que ellos la convierten en libertinaje. O sea, la expresión denota un cambio o una alteración intencional. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, no es que lo estoy haciendo así porque, que no supe, no. Era una acción intencional. Por eso Judas dice, me es necesario escribirle. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Dice, convierten el libertinaje en la gracia. La definición de libertinaje es desenfreno. Es una conducta escandalosa. Es una conducta que atenta contra la decencia pública. Eso es lo que quiere decir libertinaje. Convierten la gracia en libertinaje, en un desenfreno. ¿Cuándo usted veía a alguien que quería mostrar una perversidad públicamente? Eso no se veía antes, pero ahora la gente lo quiere mostrar, porque ese es su derecho. No, es que llegamos ya a los últimos días, hermanos. Entonces ya la gente, a lo bueno no se puede mostrar. Lo que se quiere mostrar es lo malo, lo perverso, lo sucio, lo que va en contra de la palabra de Dios. Tú sabes que la industria de la pornografía, si usted une el deporte, todos los deportes que se juegan en Estados Unidos, ellos hacen más dinero que todo eso. Es increíble. Tanta gente juqueada. Es un desenfreno. Los antinomianos eran seguidores de una secta cristiana que se oponían a la obligatoriedad de la ley moral. El antinomismo es una tendencia que considera que la relación entre las prácticas pecaminosas y la gracia es favorable a esta última. O sea, en otras palabras, mientras usted más peca, es mejor para la gracia. Porque ellos se basaban, eso es una iglesia primitiva, porque ellos basaban en Romanos cuando dice, cuando sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces decía, no, hay una relación, entonces hay que pecar más para que la gracia se manifieste más. No, Dios no libre de eso. Dios mío, santo Dios, me voy a tener que parar. Lo seguimos la semana que viene, porque yo creo que esto no se puede, no lo quiero ajorar. Creía que iba a terminar un versículo y no pude, pero mire lo que dice acá.
convierten en libertinaje la gracia de Dios. Toman la libertad para pecar. Y mientras cuando esa gente toman a Dios o toman la gracia para negarla, rechazan. Diga conmigo, rechazan. ¿Usted sabe lo que rechazan? Rechazan el señorío de Cristo. ¿Sabe? Esa palabra Señor, solamente lo voy a poner por arribita, es la palabra déspota. En el griego es la palabra donde sale la raíz griega, es despotés, donde sacamos la palabra un déspota. Entonces, ¿qué es para nosotros un déspota? Es una persona que agarra la relación, lo que sea, y es obligado y es forzado. No hay boundaries. O sea, lo vemos de una manera negativa. Pero cuando usa Cristo nuestro Señor, es la palabra déspota. O sea, cuando míralo, o sea, yo dije, Dios mío, ¿cómo yo explico eso? Porque Cristo quiere que tú te sometas de tal manera a Él que tú no tengas ningún derecho. Ese es el señorío de Dios. O sea, cuando tú te sometes a Dios y tú te entregas a Dios, lo único, claro, que para nosotros es una mala connotación, porque ahí sale la palabra déspota, y eso lo voy a hablar un poquito más después. Pero en el contexto de la palabra de Dios, dice, niegan a Jesucristo el Señor, el déspota. O sea que el señorío de Dios es cuando nosotros nos sometemos a alguien sin derecho, donde esa persona es soberana sobre nuestras vidas. Porque no nos podemos someter a un déspota humano, aleluya, pero a un déspota de nuestro Dios, el Dios eterno, al señorío de Dios, no podemos someter, porque Él cuida de nosotros y porque Dios es bueno y nada malo saldrá de Él hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Puedes ponerte de pie y oremos juntos. Ay, tengo que detenerme, pero la semana que viene lo continuamos. Tú sabes que de la palabra despotés es la palabra posis. ¿Y tú sabes qué quiere decir posis? Marido, esposo. Entonces mire cómo lo relaciona la palabra. Porque el hombre es cabeza de su casa, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo la Biblia nos quiere enseñar a nosotros que debemos de amar a Dios y que debemos de someternos a su gracia, a su poder. ¿Cuántos que están aquí van a contender por la fe? Tenemos que velar por aquellos que se han infiltrado, por aquellos que se han infiltrado encubiertamente, hombres impíos. Los hombres impíos, ¿qué hacen? Convierten en libertinaje la gracia y niegan al soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Niegan que Cristo sea el Señor, el que ejerza poder y autoridad sobre ellos. Levante sus manos al cielo, y aquellos que están en sus casas, no sé si pueden cerrar un momento su Biblia o levantar sus manos para que
para que Dios nos guarde en este tiempo. Que Dios nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti en este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú revelas en la palabra. Gracias por poner en el corazón. Gracias por apretar, por poner la necesidad, por poner presión sobre la vida de Judas, Señor, y él querer escribir una cosa, pero nos escribió estas verdades eternas, Señor, en el nombre de Jesús, porque estamos viviendo los últimos días. Ya no estamos esperando el espíritu del anticristo. Los anticristos ya están filtrados, Señor, aleluya. Ya están metidos en la sociedad, están metidos en todas las áreas de la sociedad, Padre, en el nombre de Jesús. Y nosotros venimos delante de ti, oh Dios, porque primeramente queremos ser gente que nunca nos apartemos de ti. No queremos apostatar. Queremos mantenernos en tu gracia. Nos queremos mantener en tu verdad. Nos queremos mantener en lo que tu palabra dice, Señor. Y por eso yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra que ha sido predicada en este día tiene la gracia. Tiene la gracia de guardarnos, de que no nos convirtamos en gente que se aleje de la fe y de la verdad. Que la gracia nos guarde, que la gracia nos dé la capacidad de ser hombres y mujeres transformados por tu palabra. No queremos ser hombres impíos, no queremos ser mujeres impías. Y por eso ahora en el nombre de Jesús nosotros levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, guárdanos del engaño, guárdanos de las antimañas del enemigo, guárdanos de hombres impíos, guárdanos de gente que quiere, Señor, como ahora yo me acuerdo cuando pasó ese movimiento en esta casa espiritual, cómo esa persona aún llamaba a los ancianos y decían, salgan de esa iglesia, que esa iglesia es una iglesia falsa. Y querían ponernos a nosotros como diablos, como gente que no conocíamos, como neófitos. Pero Padre, tú guardaste esta casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Gracias por ponernos en este tiempo. No nos damos en el pecho, no nos elevamos y decimos, oh Dios mío, no, sino nos humillamos y reconocemos tu gracia. Reconocemos que no podemos hacer nada sin ti. Reconocemos que no podemos caminar ni un paso en el día de esta noche si tu gracia y si tu poder no está con nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo oro por aquellos que se encuentran también lejos, que están conectados a través de Zoom y a través de los medios de social media. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que la gracia te guarde. Yo oro que el Espíritu Santo te guarde. Que tú nunca uses la gracia de Dios para corromperla y para traer libertinaje. Que tú te sometas al señorío de Dios, que te sometas a su palabra, que te sometas a sus preceptos. Él es el Dios todopoderoso. Él te ama y Él nos ha guardado para esta hora, para que podamos contender por la fe. Y cuando estudiemos el libro nos vamos a dar cuenta, es para alcanzar a otros que están extraviados y puedan venir al conocimiento de Dios. Pero gracias, Señor, porque tú nos abres nuestros ojos. Yo he sido tan enriquecido en el día de hoy al estudiar tu palabra. Gracias por darme este privilegio de ser pastor, porque me vi en la obligación o en la necesidad o en la responsabilidad, como lo quiera poner, de estudiar tu palabra. En este día, por horas, estuve allí meditando. Y lo que yo decía es, Señor, guárdame y guarda a aquellos que tú me has dado a cuidar. Cuida esta casa, cuida a los hermanos de North Bergen, cuida
a la iglesia de Community Church of New Jersey, al centro de adoración, al centro cristiano de adoración. Bendice los hermanos, Señor, que nadie se confunda, que nadie se pierda, que nadie se desvíe, que la gracia te guarde. Aleluya. Puedes decirle al Señor que te guarde en este día. Levanta tu voz ahora al cielo. Mientras la música ahí está, dile: Señor, guárdame, no me deje confundir. Ponte la mano en tu corazón, en tu mente. Di: Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón, que no sea confundido en los últimos días. Que la gracia de Dios, la gracia, guarda mis pensamientos, guarda mi corazón, guárdanos. Oh, que no haya hombres impíos, que no haya mujeres impías en esta casa. Todo problema de sexualidad sea roto. Oh, la sangre de Jesús, el poder de una vida indestructible, sea el reino de Dios en nuestros medios. Siento la gracia del Padre.